hay un tema que me gustaría mucho hablar y es el tema del potencial que tiene a cada ser humano. Antes yo pensaba, digo antes porque siento que no es algo tan sencillo y es que cada uno vino a este mundo con un propósito y hay veces yo creo que entre los 15 y los 25 años de edad, uno le surgen muchas ideas. Y uno dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y la mayoría de esas ideas no terminan siendo y se van por el sistema tradicional clásico, que es estudiar, conseguirse un trabajo y vivir tu vida estando en un trabajo, siempre anhelando haber hecho eso que tanto habías querido hacer. Porque creo que con el tiempo, cuando uno va creciendo, las ideas no se vuelven tan fluidas como son. O sea, uno se vuelve menos creativo. Ok, entiendo. O sea, ¿vos crees que nosotros en este planeta, en el plano terrenal, obviamente, estamos con un propósito superior o simplemente somos seres que estamos divagando y buscando oportunidades constantemente para salir adelante en lo que nosotros consideramos y creemos que es, digamos, el propósito de vida o el éxito personal? Creería yo que sí tenemos un propósito superior. Bueno, pero entonces cuando hablamos de propósito superior, porque usted sabe que todo el mundo piensa diferentes conceptos frente al propósito superior, para vos, ¿qué es el propósito superior a nivel personal? Propósito superior para mí es eso que venimos a hacer acá a este mundo. Es que para mí es complejo, de hecho, este tema porque uno no sabe para qué vino en realidad a este mundo, pero uno sí le ha dicho todo el tiempo que uno vino a este mundo para un propósito. Yo creo que es para mejorarse internamente, elevar un poco lo que somos por dentro. Ese ser para hacer, para luego tener. Creo que es algo interno que tenemos que trabajar cada ser humano para quizás encontrar ese propósito o encaminar eso que está trabajando internamente para encaminar el propósito que uno espera llegar. Bueno, y eso que estás diciendo me lleva a una pregunta muy interesante que de hecho me la cuestiono muchas veces y es la siguiente. O sea, ¿vos consideras que nosotros somos seres terrenales que estamos yendo hacia un camino espiritual o consideras que somos seres espirituales en este planeta terrenal que estamos yendo por un recorrido y un camino que nos va a llevar a algún punto que pues no sabemos cuál va a ser? Yo te voy a responder la pregunta y luego vos me la respondes para ver pues, qué puedes del tema. Sinceramente, creo que nosotros vinimos a este mundo a vivir, tener una experiencia espiritual en un mundo material. Ok. Que para mí creo que es algo fundamental y creo que muy pocas personas son conscientes de eso. No son conscientes porque ven como su todo lo material. Entonces, si no tienen algo material, están incompletos en la vida. Y creo que por eso es que tanto la gente se acerca a creencias religiosas, a cultos, para buscar eso que siempre se pregunta uno, me hace falta algo, me hace falta algo, ¿qué será ese algo? Quizás trabajar internamente en vos, encontrar esa calma y esa plenitud directamente de dentro hacia afuera. Si no cambias tú, no puedes cambiar el mundo que te rodea. De acuerdo. Eso lo digo de los aldeanos. Los aldeanos. Parce, no, y eso me parece muy potente porque es que vos estás hablando de que es trabajar desde adentro hacia afuera. Y muchas veces nosotros tenemos un enfoque un poco restringido y creemos de que necesariamente tenemos que trabajar primero en lo externo. Y por lo general nos enfocamos es en el trabajo, en el dinero, en todo lo que está exterior que hace parte de ese plano de donde vivimos, o sea, de las responsabilidades que tenemos que hacer como seres humanos, porque implica también un grado de responsabilidad con uno mismo y con los demás. Pero es muy chimba uno también llegar a un punto en el que uno pueda trabajar desde lo interno primero, o sea, uno construirse desde adentro para poder entender cómo opera uno mismo, cómo funciona uno mismo y de ahí empezar a trabajar en el exterior para que todo se vea reflejado en lo que es tu vida, en lo que son tus relaciones. O sea, eso me parece muy potente, la verdad. Total, y creo que eso parte mucho la existencia del propósito de la persona. Uh-huh. Es aceptarse uno mismo. Yo leí una vez en un libro que decía precisamente como el hecho de que vos sí te amas, vos sí te querés a vos mismo. Sí. Ahí te has visto en un espejo completamente desnudo y te has dicho como que hay algo de tu cuerpo que quizás no te guste. Total, yo en el espejo me he visto muchas veces desnudo y no me gusta, por ejemplo, la barriga, hay muchas cosas que no me gustan. Claro, total, a mí también. De hecho, yo antes no me aceptaba como era, yo decía que, o sea, que no me gustaba ser yo.
me mira al espejo, yo pensaba como que este sí es que soy yo. Ujú. Y yo me veía, yo no soy ese que está ahí, pero sí lo era, porque no estaba consciente de que mi fisiología física o como el hecho de que yo era así, como, o sea, físicamente. Sí, sí, físicamente, o sea, tu parte material física. Exacto, era así, y eso es algo que de pronto uno tiene que empezar como a aceptarse Exactamente, para entonces conocerse. Entonces eso nos lleva a otro punto de esa búsqueda del propósito o de este entendimiento de qué es el propósito, y es precisamente la aceptación. O sea, yo creo que la aceptación también es fundamental, parce, porque muchas veces esa negación o esa lucha constante contra lo que no queremos ser nos hace permanecer en ese estado de incongruencia con nosotros mismos. En cambio, cuando usted logra ese estado de aceptación, o digamos empieza a intentar aceptar ese tipo de cosas con las que usted no se siente satisfecho, sean físicamente, sean incluso internas, creo que son las más tensas, parce. O sea, porque usted sabe que físicamente las cosas se pueden trabajar, uno puede ir a un gimnasio, uno puede hacerse cirugías, uno puede hacer un montón de cosas para enmascararse y para cambiarse físicamente, pero internamente es el trabajo más duro. Ahí es donde realmente toca hacer el trabajo de base, que yo creo que es lo más importante para llegar a ese propósito superior que es el que estamos buscando todos. Claro, si vos estás anímicamente o tenés una autoestima alta o elevada de vos mismo, vos actúas con confianza en la sociedad y transmitís esa confianza a las demás personas, y hasta puedes parecer agradable a las demás personas porque estás trabajando en uno mismo y mostras seguridad. Es como lo que vos decías, es un paso a llegar a quizás a encontrar ese propósito, y creo que de ahí en adelante, si uno se acepta, quizás le llegan más oportunidades y más ideas. Exactamente. Conseguiste ese enfoque. Me lo saqué de la caja de los recuerdos. Pero si no, yo creo que, o sea, yo creo que eso es muy importante. Creo que eso es muy importante y eso es fundamental para lograr ese tipo de cosas. Otro punto que yo creo que también nos puede llevar a ese propósito superior, hablamos ya de la aceptación, hablamos de la aceptación tanto interna como externa, puede ser también como el hecho de darle importancia y resaltar los aspectos fundamentales y esenciales del ser. ¿Por qué? Porque es que, parce, es algo que yo tengo mucho en la cabeza, es que a veces pensamos mucho en el estereotipo o la figura o el molde que debemos ser, pero no pensamos en la esencia del ser humano, por definición, es ser, o sea, es expresarse. Por eso es que tanto también se toca el tema ya de las artes, de, no sé, de las expresiones artísticas, porque eso también libera y permite llegar muchas veces a ese propósito. Porque es que no estamos hablando de que el propósito, por lo menos yo no lo veo, que sea como una meta plasmada que uno diga, parce, este es el propósito, acá se llega. No, es un montón de herramientas y de cosas que en el transcurso de la vida, por medio de estos puntos que estamos hablando, como la aceptación, como resaltar la importancia del ser, nos llevan, o sea, ¿sí me entiendes? Es como un recorrido. Entonces, me parece que a veces hay mucha incertidumbre, pero creo que eso también hace parte del viaje, o sea, eso también hace parte del viaje y toca aceptarlo. ¿Vos crees que eso ya está destinado? O sea, como que sea algo a lo que uno ya va a llegar, o ¿a qué te referís? Como Sí, que sea algo que uno ya va a llegar. Parce, yo creo que todas las personas por naturaleza tenemos que llegar a un punto, yo lo llamo la iniciación, tenemos que llegar a un punto de iniciación donde nos vamos a desprender sí o sí de la materia. Como un despertar de conciencia. Exactamente, yo lo veo, o sea, cada quien da la interpretación que quiere, pero yo lo veo como desprenderse de la materia y entender de que hay cosas más trascendentales en este mundo que pueden llegar a ser como más valiosas. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto cuál es tu propósito superior, pues vas a tener una definición tuya, lo personal, de acuerdo a tus ideas, a tu contexto, a tu educación, a lo que vos has vivido. Y si me preguntas a mí o le preguntamos a otra persona, va a ser otro concepto completamente diferente. Pero en este caso, yo creo que no hay algo destinado o no hay algo
como rígido, que uno diga este es el propósito y acá se tiene que llegar. No, yo no creo eso, la verdad. Que no está destinado a ser. Exacto, o sea, yo creo que es algo que varía de acuerdo a cada persona, porque cada ser es alguien diferente, cada persona es una historia y un mundo diferente. Entonces yo creo que no es algo como estipulado, que uno diga tengo que llegar a tal punto, no creo. O sea que eso podría ser que mediante la construcción del vivir en el viaje, cada uno va adquiriendo uno habilidades para poder lograr objetivos a corto plazo y a largo plazo. Yo personalmente con esa pregunta siento como algo en el sentido de que sí estamos destinados a hacer algo. Okay. Y que en la vida misma esas oportunidades se le van presentando a uno y que si uno está preparado, de hecho muy buena pregunta me la hiciste en estos días, como que para vos qué es el éxito, y lo leí en un libro también que decía cuando la oportunidad y la preparación están listas se cumple el éxito. Cuando vos te preparas para algo, te estás construyendo y salen oportunidades claro, Okay. que de pronto te van a salir oportunidades cuando estés empezando que vos decís no, es que no las puedo tomar porque no estoy tan preparado. Sí. O hay gente que las toma, se arriesga, lo logra o incluso cae más abajo porque no les resultó. Como por ejemplo estás en un trabajo nuevo aprendiendo de un tema, te sale un ascenso, lo tomas pero no estás preparado, entonces te dicen no servís para el puesto y vuelven y te dan el puesto. Pero cuando vos te construís lo suficientemente en una actividad, en una habilidad, te van a salir esas oportunidades, y cuando vos ya estés preparado, la oportunidad se junta con la preparación y inmediatamente surge la magia, yo creo. Parce, pero entonces muy chimba lo que estás diciendo, porque vos estás partiendo de la idea de que todos tenemos una misión. Sí. Es decir, que todos tenemos una misión base, llegando a este planeta, naciendo, estando acá, viviendo. Para vos esa misión es una misión ¿de qué tipo? ¿Es una misión, no sé, personal, es una misión espiritual, una misión laboral? O sea, ¿vos cómo ves esa misión? ¿O cómo es tu estructura para vos decir, yo considero que tengo una misión en este planeta? Bueno, yo creo que son diferentes aspectos, diferentes ámbitos. No tiene que ser netamente como algo profesional o algo laboral o algo es personal. Sinceramente, uno se va construyendo en muchas esferas de la vida, pero internamente, y creo que acá me voy a contradecir un poco, es trabajándose a vos mismo, creciéndote a vos mismo, partiendo desde lo que sos y lo que querés llegar a ser. Me parece muy importante. Hasta ahora hemos hablado de tres cosas. Pues pienso yo que es como lo más importante, por lo menos lo que yo tengo acá en mi visión, que es, hablaste de la misión. Vos consideras que hay una misión que nos ayuda a llegar a ese propósito superior. La misión puede ser diferente de acuerdo a cada ser humano. Yo hablé de la importancia de resaltar el ser humano, y tener esa distinción entre el ser y el hacer, que es muy diferente. Total. Y también hablamos de la aceptación. Ese tema también me pareció muy, muy importante, porque, parce, yo creo que de la aceptación también parte en gran cosa, pues, que es el propósito que cada persona puede tener. En conclusión, yo creo que si usted me pregunta a mí cuál es la definición del propósito superior o cuál es mi propósito superior, no tengo ni puta idea de cuál es mi propósito superior. Yo pienso que es un recorrido, y ese recorrido podemos transitarlo con diferentes herramientas y con diferentes, digamos, perspectivas de la vida en sí, que varían en cada persona y son diferentes. Para vos son diferentes, para mí. Y eso es muy chimba, porque cada persona tiene una visión diferente del mundo y de eso se trata. De hecho, me pareció muy chimba que en estos días estábamos tomando unas polas y empezamos a hablar del éxito, de cuál es la visión del éxito para él, para el parcero, y cuál es la visión del éxito para mí. Y son dos visiones completamente diferentes de qué es el éxito, pero digamos que coincidimos en ciertos aspectos y en otros también, pues, no estábamos de acuerdo. Claro. Pero eso nos lleva a debates interesantes y a conclusiones chimbas. Pero ese tema va a ser con próximo video, porque vamos a hablar sobre la definición del éxito, de lo que para él es el éxito, para mí es el éxito, y lo que puede ser el éxito para cualquier persona como usted. Entonces, eso es todo.
Quédate para un próximo video.